Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Una buena noticia que podría venirse para el mes de diciembre para los conductores, y es que el precio de las gasolinas, el diésel y el gas registrará una nueva disminución en el próximo ajuste tarifario, según los datos preliminares enviados hoy por Recope a la ARECEP. De aprobarse, a inicios de diciembre entrarían a regir los nuevos precios que colocarán los combustibles en sus valores más bajos desde marzo del 2021. Bajo ese panorama, el litro de gasolina super pasaría de 662 a 646 colones para una disminución de 16 colones. En el caso de la regular, la rebaja sería de 2 colones, pues actualmente el litro cuesta 637 y quedaría en 635 colones, al tiempo que el diésel representaría un ahorro de 16 colones por litro, pues pasaría a 547 colones. La buena noticia también sería para los comercios y casas donde se usa gas para cocinar, pues en el caso del cilindro de 25 libras pasaría de 7.047 a 6.828 colones, equivalente a una eventual disminución de 216 colones por cilindro. Con estas rebajas, la gasolina super sería 3,43% más barata que hace un año, la regular 3,78% y el diésel 1,61% menos costoso. En el caso del gas, reflejaría una caída de 7,50% en comparación con diciembre del 2024. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad confirmaron que ya existe una fecha tentativa para reabrir la Ruta Nacional 32 luego de la remoción controlada de una roca de gran tamaño que mantenía totalmente bloqueado el paso hacia el Caribe. La emergencia provocada por la sobresaturación de suelos y la caída continua de material inestable obligó a las autoridades a ejecutar una voladura para despejar la vía. Sin embargo, nuevas avalanchas de tierra y escombros dificultaron las labores durante las últimas horas. De acuerdo con el MOP, si las condiciones climáticas se mantienen favorables, la Ruta 32 podría habilitarse en forma controlada este sábado 15 de noviembre entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. La entidad advierte que la reapertura dependerá totalmente del comportamiento del clima, pues la montaña continúa inestable y con riesgo de nuevos desprendimientos. No se descartan cierres adicionales para proteger a los conductores. La zona sigue, eso sí, bajo supervisión técnica para determinar si serán necesarias nuevas intervenciones en los próximos días. Y en el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Caja Costarricense del Seguro Social reporta más de 300.000 ticos con esta enfermedad. Sin embargo, la institución advierte que la falta de diagnóstico podría elevar aún más estas cifras. Más de 350.000 costarricenses padecen diabetes, enfermedad que preocupa a las autoridades médicas por la cantidad de personas que aún no han sido diagnosticadas, así como por su acelerado crecimiento. El sobrepeso, la inactividad física y la mala alimentación están llevando al país a reportar cifras alarmantes, las cuales, según la Caja Costarricense de Seguro Social, están afectando cada vez a personas más jóvenes. La diabetes mal controlada sí va a desarrollar patologías crónicas. Y esto va a ser no solo una limitación para el individuo, sino que también va a ser carga para el sistema de salud, sea cual sea. ¿Por qué? Porque los pacientes van a desarrollar vasculopatía diabética, tanto la micro como la macroangiopatía diabética. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, fundaciones y expertos hacen un llamado a la población para tener tanto dietas balanceadas como llevar estilos de vida saludables que a largo plazo eviten padecer la enfermedad. Promover que la gente se cuide desde que está pequeñita. Deberíamos enseñar a los chicos a comer saludables desde que están pequeñitos para que cuando estén adultos ya sepan cómo alimentarse bien. Hacer lo que más les guste en actividad física, ¿verdad? Entonces creo que esa educación viene desde que están niños, ¿verdad? Con el tiempo, la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos del corazón, también los ojos, los riñones y hasta los nervios. Además, los pacientes pueden presentar problemas en los pies, ser propensos a tener úlceras y en algunos casos graves sufrir amputaciones. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria y ordenó retirar el producto llamado Bichota, promovido en redes sociales como un potenciador sexual femenino. Análisis del laboratorio confirmaron que el producto contiene sildenafilo, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil en hombres, pero que no está aprobado para su uso en mujeres.
está adulterado y se vende además sin registro sanitario. Salud advierte que el consumo de ese compuesto químico sin supervisión médica puede provocar efectos graves, incluidos riesgos cardiovasculares como arritmias, hipertensión e infartos. Las autoridades piden a la población suspender su uso, entregar cualquier unidad adquirida y reportar síntomas a un profesional de salud. También solicitan denunciar a quienes continúen comercializándolo. Y como parte de la campaña Su abdomen habla, escúchelo a tiempo, mañana sábado se llevará a cabo una nueva jornada de ultrasonido abdominal gratuito en las oficinas centrales de Copesantos en San Marcos de Tarrazú a partir de las 8 de la mañana. Ante eso, la cooperativa Copesantos pide a las personas inscritas para asistir a este examen para que no pierdan la cita y aprovechen la oportunidad. De lo contrario, que llamen al centro de contacto al número de teléfono 2546-2525, que ahí lo tiene usted en su pantalla, a las extensiones 332 o 322 con el fin de reasignar el espacio a otra persona interesada. La próxima jornada será el 29 de noviembre en la sede de esa cooperativa en Río Conejos de Corralillo de Cartago. Sin embargo, continuarán los restantes fines de semana de noviembre y diciembre, por lo que es vital garantizar la asistencia o liberar el espacio para otro paciente interesado. El examen es gratuito y permite detectar a tiempo padecimientos como hígado graso, cálculos, quistes, miomas o crecimiento prostático. Los resultados se entregan en menos de 30 minutos, lo que facilita orientar de inmediato al paciente en el área de salud correspondiente. La campaña beneficiará a cerca de 550 personas de Los Santos, Acerrí, Acosta, Mora y Cartago. Y el alivio llegó para los conductores que transitan a diario por las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios. Un hueco de amplias dimensiones fue reparado hoy mismo tras una publicación del programa Desde Buena Mañana de Extra Radio. Así quedó reparado este viernes un enorme hueco en la calle que está entre el Hospital San Juan de Dios y el Parque Braulio Carrillo, más conocido como Parque La Merced. Y es que este 14 de noviembre en el programa radiofónico Desde Buena Mañana mostramos la clase de orificio. Ahora, ¿para qué tengo el palo? Bueno, primero para mostrarles un poco la profundidad. No es tanto, pero sí, obviamente, para una llanta ya es otra historia, ¿verdad? Para un motociclista o para una persona, para un vehículo liviano. Incluso los buses que ya conocen pasan con mucho cuidado. Ahora, también el palo nos sirve, el largo, para ilustrar que llega de lado a lado. Conductores afirman que esto provocó muchas colisiones. Bueno, es un hueco que, bueno, primero tiene tiempo estar ahí y por la situación de que aquí pasa mucho carro y todo, hay veces los que pasan de ese lado golpean el carro porque prácticamente a veces casi no se ve. Ya es bastante peligroso, más cuando está lloviendo porque no se ve. Yo hace unos días y pasé por aquí, andaba trabajando y me vi en el hueco, me estallé. ¿Cuánto tiene ese hueco ahí, más o menos tiempo? Ya hay más de 3, 4 meses. Ese semejante hueco es preocupación porque aquí se paran muchos carros al frente del hospital para dejar a la gente. Y como usted puede ver, está puramente un paso peatonal. Si sufre algún daño por un hueco como este, usted puede reclamar. ¿Esto por qué? Porque el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública indica que la Administración responderá por todo su funcionamiento, ya sea normal o normal, legítimo o ilegítimo, en los daños que se llegue a causar. La Municipalidad de San José atendió nuestra consulta y solucionó el problema en cuestión de horas. Envíenos sus denuncias al correo gustavo.castro@grupoextra.com. Y la polémica fue la protagonista en la comparecencia de hoy del presidente Chávez en la Asamblea Legislativa. La controversia justamente se originó por el descontento del mandatario cuando la comisión le asignó 10 minutos a su abogado para la defensa técnica. Casi puntual, a las 9 de la mañana con 1 minuto de este viernes, inició la sesión para la comparecencia del presidente en la comisión que analiza el eventual levantamiento de inmunidad por presunto proselitismo. Y muy pronto empezó la polémica.
Al abogado del mandatario, José Miguel Villalobos, le otorgaron 10 minutos y tanto Chávez como su asesor consideraron muy escaso tiempo para exponer su defensa técnica. Se variaron las reglas del juego sin conocimiento previo de las partes. Cuando doña Vanessa Castro presentó la primera moción que le asignó tiempo a la defensa del presidente, nosotros apelamos y la presidenta del Congreso aceptó la apelación. Las legisladoras Alejandra Larios y Rocío Alfaro se opusieron a darle más tiempo a Villalobos, lo cual irritó al presidente. A un linchamiento político descarado, con cambio de reglas a la última hora, en violación flagrante y descarada al debido proceso y al derecho de defensa. A través de un video de aproximadamente 4 minutos, el mandatario expuso parte de sus argumentos sobre el tema. ¿Es beligerancia señalar que se necesitan 40 diputados para cambiar el Poder Judicial? ¡No! Incluso en la propia comparecencia, Chávez insistió en la necesidad de 38 diputados. El pueblo de Costa Rica necesita 38 diputados patrióticos, precisamente para cambiar las arbitrariedades. Chávez no escatimó en críticas a este proceso. Eso es como que los boxeadores de una competencia se salgan del ring para ir a golpear a alguien que está sentado en la gradería. Así es de estúpido. Esto es una revancha de ustedes, los miembros de la red de Cuido, los que les interesa seguir manteniendo privilegios. Cuando tuvo la palabra, el abogado Villalobos también fue crítico con las decisiones de las 2 legisladoras que integran la comisión especial. Se ha atropellado el ordenamiento jurídico de una forma impresionante. Pensé que era imposible poder observar algo peor de lo que venía viendo, pero no fue así. Tras la exposición del abogado, siguió esto. Gracias. Señora diputada, le agradezco el tiempo. Nosotros nos retiramos. Tengan un lindo día. Pueblo de Costa Rica, voy para afuera. Hasta pronto. El diputado oficialista Daniel Vargas también se retiró de la comisión. Y los simpatizantes del rodriguismo que se hicieron presentes en la Plaza de la Cultura jugaron un papel clave bajo la consigna "No está solo". Los presentes acompañaron a Chávez antes, durante y después de la comparecencia. Desde zonas como Quepos, Punta Arenas, Pérez Celedón y hasta Ciudad Neyli, alrededor de 3.000 personas se hicieron presentes para dar su apoyo durante la comparecencia del presidente Chávez. Bajo la consigna de "No está solo", los simpatizantes acompañaron a ministros y figuras de gobierno que se hicieron presentes durante la comparecencia. Así es, el mejor presidente que hemos tenido, que conste, yo no voté por él, yo he sido liberacionista toda la vida, pero la verdad es que este es el mejor presidente que hemos tenido. Jehová dejó esta tierra que fluye leche y miel, pero que muchos están haciendo lo indebido. Entonces, yo le pido a todos del Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, que se sujeten en el nombre de Jesús a la voluntad de Dios. Venimos un grupo de allá de Palma Norte, de Finca 5, nos motivó porque nosotros somos seguidores del presidente, un excelente presidente que tenemos, y no estamos de acuerdo en lo que está pasando, entonces venimos a apoyarlo a él ahora en su entrevista. Además, miembros del actual gabinete del presidente Chávez aprovecharon para expresar su descontento. Es una pena. Nosotros deberíamos de estar ocupándonos en cosas que son de interés país y no estar perdiendo el tiempo en esto. Nosotros pues estamos aquí ciertamente apoyando al presidente porque esto es inaudito. La manifestación se mantuvo hasta cerca del mediodía.
Y justamente tras esta controversial visita del mandatario Rodrigo Chávez a la Asamblea Legislativa, hay muchos análisis que hacer también sobre todo el contexto en el que estamos viviendo de campaña electoral y lo que esto representa. Para eso se encuentra con nosotros en nuestra mesa de análisis Katia Benavides, que nos acompaña aquí esta noche, y también de manera virtual estará con nosotros el analista político Sergio Araya, con quienes vamos a conversar acerca de este tema. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar. Buenas noches, don Sergio. Vamos a iniciar, estábamos viendo algunas notas previas de lo que veíamos del ambiente, de las declaraciones también del mandatario. Quisiera iniciar preguntándoles cuáles elementos destacarían ustedes de esta visita del mandatario, que por segunda vez se está presentando además a una comparecencia ante una comisión para analizar la posibilidad de levantarle el fuero presidencial. Iniciamos con doña Katia, que se encuentra acá con nosotros. Hola, muy buenas noches. Aquí un gusto poder compartir con ustedes este análisis. Aquí lo importante de señalar es que si efectivamente estamos ante un hecho histórico, porque por primera vez en menos de 6 meses se dan 2 procesos de levantamiento del fuero presidencial. Uno, ¿verdad? Desde el punto de vista para un delito penal, y ahora este que tiene que ver con delitos electorales, que tiene que ver con la beligerancia política. 2 comisiones especiales que se trataron en la Asamblea Legislativa, que se instalaron, donde además la conformación de estas comisiones se hace a través del plenario legislativo con una elección de boleta por cada uno de los diputados, y tienen un plazo establecido. En esta ocasión, el 1 de diciembre, es donde tienen la posibilidad los diputados que conforman la comisión de emitir los informes, donde recomiendan o no el levantamiento del fuero, pero además podrían ser de mayoría o de minoría, dependiendo de lo que coincidan o no en las posiciones en relación a esa recomendación que van a dar al plenario. Don Sergio, ¿y cuál es su perspectiva de esta comisión, de esta comparecencia a la que se presentó el presidente el día de hoy? Porque como bien lo mencionaba también Katia, 2 situaciones similares, pero en contextos diferentes. Sí, yo comenzaría tal vez por esto último. Efectivamente, como bien decía la colega, es inédito que a un presidente en ejercicio en menos de 4 o 5 meses, 2 veces se le quiera levantar el fuero por planteamientos de 2 entes distintos. En el primero de los casos, recordaremos la Corte Suprema de Justicia y ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Y este es un contexto particular, porque aquí todo se está, digamos, literalmente haciendo por primera vez. Entonces, esta comisión, la de hoy, por ejemplo, se basa en que justamente no es un delito que se va a juzgar. En este caso es apenas la apertura de una investigación que le correspondería asumir a la llamada sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, y que, de acuerdo al criterio de los magistrados del tribunal, para poder hacer esa investigación se necesita que en este caso al presidente se le levante el fuero por parte de la Asamblea Legislativa, mientras que en el anterior caso ya había una investigación previa efectuada por la Fiscalía General de la República, y eran las y los magistrados de la Corte los que consideraban necesario que se le levantara el fuero para iniciar ahí sí un juicio que, bueno, finalmente a la postre no se concretó porque no se alcanzó la votación mínima de los 38 legisladores para que se le levantara el fuero. En esta ocasión, en el caso de que se levantara el fuero, no es para un juicio, es apenas para que, reitero, esa sección especializada del tribunal desarrolle la investigación y emita una resolución de naturaleza administrativa que ahí sí puede ser recusada por el presidente ante el pleno de los magistrados propietarios, y que paradójicamente, aunque esto es una acción de naturaleza administrativa, sí podría eventualmente acarrear su inhabilitación del ejercicio de cargos públicos e incluso el que pudiera perder, por decirlo así, la credencial de presidente de la República. Por eso se trata de un asunto de no menor relevancia. Esta comisión, obviamente, igual que la anterior,
han tenido que sobre la marcha entender cuál es su objetivo, para qué es que se están instalando, para qué es que funcionan, y esto evidentemente con experiencia anterior, pues de alguna forma intentaron en esta oportunidad dejarlo muy claramente establecido, cambiando inclusive algunas de las normas del procedimiento que se iba a seguir en la sesión de hoy, y finalmente acarreó lo que ya ustedes mencionaron en su nota anterior. Don Sergio y doña Katia, también quisiéramos conocer cuál es el criterio de ustedes con respecto a esta controversia que se dio el día de hoy por restringir el tiempo de las declaraciones que iba a dar el abogado del presidente. Creo que ahí tenemos el antecedente, además, que en la comisión anterior se extendió casi por 3 horas, si no me equivoco y recuerdo aproximadamente. ¿Cuál es el criterio de ustedes con respecto a esta determinación? ¿Podía la comisión restringir este espacio? El presidente y su equipo dice que no se les advirtió de esto con anterioridad. ¿Cuál es su opinión, doña Katia? Bueno, como lo acaba de indicar don Sergio, muy atinadamente, efectivamente, esto va sobre la marcha porque como son casos inéditos, es por primera vez que se aplica el reglamento en estas condiciones y para estos casos. Efectivamente existe el antecedente de la comisión anterior, pero eran 2 casos diferentes. Recordemos incluso que eran convocados tanto el fiscal general como el presidente y el ministro de Cultura, que también estaba en el tema del levantamiento del fuero, pero se extendió. Don Jorge Rodríguez no pudo hacer uso de la palabra ese día que estaban convocados ambos, se tuvo que trasladar la audiencia de don Jorge para otro día, pero viene el tema de entender si efectivamente quién usaba el tiempo y cómo, ¿verdad? Son 2 casos distintos. Ahora vamos al del tribunal, donde solamente estaba convocado el presidente de la República, y qué es lo que se estila, ¿verdad? Normalmente, que ya estas normalidades de las comisiones, y están cambiando ahora estas normalidades. Efectivamente, la persona que va a la comparecencia o a la audiencia sabe cuánto tiempo tiene para preparar su presentación y se hace el periodo de preguntas donde les permiten profundizar o no en relación al caso, ¿verdad? ¿Por qué digo que no? Porque yo puedo decir, me abstengo de contestar la pregunta, ¿verdad? En la ocasión que yo así lo considere. Aquí lo que sí me parece que hubo un problema de comunicación importante, porque una de las preguntas es, ¿tenía la potestad quien preside la comisión de limitar el tiempo? Puede, o sea, por reglamento lo puede hacer, pero normalmente por un asunto de cortesía y de orden, eso es acordado previo con los otros miembros de la comisión. Y hoy se evidenció que eso no estaba acordado previo. Incluso doña Rocío Alfaro indicó que cuando ella habló en la primera comisión, que ella habló con la diputada Andrea Álvarez, quien era la que presidía la comisión, para que no se diera el uso de la palabra al abogado, que ella no estaba de acuerdo con esa posición. Sin embargo, respetó, ¿verdad? Esa posición de la presidencia. Posiblemente don Daniel Vargas, que también conformó la pasada comisión, estuvo de acuerdo, y de manera cortés y en un marco de diálogo y de ponerse de acuerdo a lo interno de la comisión, se procedió como se dio. Pero hoy sí lo que sí se evidenció fue que no hubo una coordinación en relación a ese espacio que iba a tener el señor presidente, y yo creo que todos estábamos preparados para las 3 horas hoy también. Para que fuera una jornada extensa. Don Sergio, ¿cuál es su criterio con respecto a este desacuerdo que se presentó hoy en la Asamblea? Bueno, además de lo que ya Katy ha planteado con claridad, yo complementaría diciendo que es evidente que por tratarse de una naturaleza distinta a la que se está, digamos, ventilando en esta oportunidad, y quizá por la experiencia aprendida de la vez anterior, ¿verdad? O por lo menos la señora presidenta de la comisión quiso, desde su perspectiva, desde su lectura, quitarle un poco el espacio, digamos, de lo que podría significar convertir esto en una plataforma mediática, una plataforma para que el presidente y su abogado defensor pudieran, digamos, capitalizarlo para seguir instalando el mensaje que ha venido construyendo sobre esta
sobre esta situación que se le está, digamos, analizando. Y por eso es que intentó adecuar compareciente, en este caso al presidente, emulando lo que ocurre en otras comisiones, argumentando lo que luego la señora Alfaro dijo, de que no se trataba de un delito penal, sino de la posibilidad de levantamiento para la razón que ya mencionamos anteriormente. Pero lógicamente estos tecnicismos, estos elementos que son propios del reglamento legislativo, propios del día a día del hacer legislativo, los conocen a profundidad quienes elaboran la Asamblea Legislativa, los diputados familiarizados con estas prácticas una vez ingresan a ejercer los cargos, normalmente no son, digamos, defensivos, no son de conocimiento popular. Y entonces, sin proponerse lo claro, la elección, reitero, ha de estar prendada por el reglamento legislativo de cara a la imagen que se le proyecta a eso de la población que se da las incidencias de fuera, más bien crea un ambiente de un sabor. Es capitalizado, por supuesto, por el presidente, por el espacio de... Y justamente ahorita que, bueno, tenemos un problemita ahí de audio con don Sergio que vamos a tratar de solucionar, pero justamente, Katia, ahorita que mencionaba don Sergio, este tema es importante y creo que es una de las preguntas que tenía para conversar también con ustedes. Cuando tenemos en este escenario a personas con características que saben aprovechar los escenarios, el señor presidente tiene sus habilidades de comunicación, está acuerpado también por una comunicadora, entonces se presta para que estos espacios ellos puedan dar a conocer, posicionar su narrativa, su mensaje tal y como lo vimos, incluso en su declaración se repiten palabras que ya hemos escuchado de parte de él, red de cuido, que es un ataque hacia su persona. Ya lo hemos visto en la primera ocasión, se aprovecha también este espacio para emitir un mensaje de parte del presidente. Bueno, es que hay que tomar en cuenta de que la forma de comunicar cambió también, ¿verdad? Lo que hablaba al principio yo de las normalidades, esto está cambiando y variando profundamente en la forma de hacer política y eso hay que tomarlo en cuenta. Que tuvo buenos réditos el presidente de la República, le subió un 10% en el marco de la comparecencia anterior, su popularidad aumentó un 10% por la forma en que manejó la situación. ¿Verdad? La oposición... Perdón que le interrumpa, una de las preguntas que nos hacíamos, si esa primera comparecencia iba a terminar afectando su imagen, pero podríamos interpretar que más bien la fortaleció. Yo considero que los datos así lo indican, ¿verdad? La fortaleció de manera tal que se logró tener un 10% más de popularidad después de o sea, ya lo que le quedan son 6 meses y ya tenía ahí más de 3 años de estar en el poder y es el desgaste natural o normal, volviendo a la palabra normal, que tienen los mandatarios a estas alturas del gobierno, el presidente Chávez no la ha tenido. Y más bien esto le ayudó a captar. ¿Qué es lo que pasa? Sí, efectivamente yo coincido con don Sergio en el tema de que posiblemente el manejo de los tiempos de hoy o querer hacerlo un poco más reducido es con la intención de evitar esa forma y ese manejo que tiene el presidente Chávez en el momento de comunicar. Sin embargo, vemos cómo la estrategia no funcionó, más bien terminó de utilizar el tiempo destinado, que fueron 50 minutos, y terminó dando un discurso en la Plaza de la Democracia con las personas que durante esta semana estaban invitando que lo acompañaran en el tema de la audiencia. Ahí da un mensaje, se queda con la gente que lo acompañó. Vimos, ¿verdad?, ese movimiento social de apoyo que tuvo el presidente el día de hoy en el marco de esta comparecencia y efectivamente no tuvo el espacio que quería en la comisión, pero sí aprovechó el momento y la coyuntura para poder dar su mensaje y también comunicarse con sus seguidores más inmediatos y más atentos.
Don Sergio, ya lo tenemos de regreso y para ir cerrando, porque nos queda muy poco tiempo, pero ¿qué viene posteriormente? Como bien ustedes lo decían, es similar, pero con condiciones diferentes. Entonces, ¿qué viene para este proceso una vez que ha concluido la etapa de hoy? Yo diría que en este caso, como de lo que se trata es apenas de levantarle el fuero, ¿verdad? Para iniciar una investigación ya más en forma. La Asamblea Legislativa es un órgano político por excelencia, bien lo sabe Katia, que está ahí y que da seguimiento al quehacer legislativo. Entonces, me parece a mí, pero bueno, esas serán decisiones de las y los diputados, que en el timing en el que se está llevando a cabo este proceso, ¿verdad? Que es en plena campaña electoral, donde toda la campaña de alguna forma se subordina a lo que está ocurriendo y el presidente, sin ser candidato, se convierte en figura central de la campaña electoral. Quizá lo más aconsejable sería dejar este tema y esperar a que termine su mandato para que continúe la investigación. Ya vimos cómo hace poco se sancionó a la que fue presidenta del Frente Amplio y en su condición de ministra de la Condición de la Mujer se consideró que había incurrido en beligerancia política y bueno, se le sancionó, se le inhabilitó por algunos años del ejercicio, de la aspiración de ejercer cargos públicos, ya mucho después de que había ocurrido el incidente que originó la investigación. O sea, con esto quiero decir que el tema no cierra porque en esta oportunidad, igual que no cierra el de la vez anterior, las y los diputados no den los 38 votos para esto. Pero sí me parece que el tema aquí es muy sensible, porque de lo que se está hablando, y esto es la parte, con esto cierro, más delicada, es que la narrativa oficial del presidente, aunque el señor presidente diga que no, termina socavando, termina generando erosión en la credibilidad de una de las instituciones que es pilar del sistema democrático, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces me parece que las y los señores diputados, a la hora de tomar su decisión, indistintamente de lo que los dictámenes de esta comisión sugieran, deberían de sopesar, uno, la coyuntura en la que se está ventilando este tema, y dos, el riesgo que puede tener el, de alguna forma, seguir habilitando espacios para validar a ojos de la ciudadanía una narrativa que en esta ocasión puede poner en riesgo al árbitro, al órgano más importante, que es el pilar para garantizar lo que ha sido histórico en nuestro país desde que el mismo tribunal existe, y es que se dan procesos electorales límpidos donde los resultados no se cuestionan. Y Katia, finalmente nos quedan pocos segundos, en un minuto. ¿Cuál sería ese comentario final de cómo es el impacto de una discusión de este tipo, como bien lo mencionaba don Sergio también, en el contexto político que estamos? Bueno, en la campaña electoral todos este tipo de acciones afectan positivo o negativamente a cualquier candidato o candidata. Aquí lo importante de señalar es que don Sergio fue muy claro en decir que el presidente de la República, a pesar de que no es candidato, es una de las figuras más importantes dentro de la campaña electoral, y tenemos que entender que cualquier acción que se haga alrededor de la figura del presidente actualmente va a venir a afectar y incide también en la intención de voto. ¿Qué sigue? Gabriela, muy sencillo. Vamos a tener los 2 dictámenes o 3 dictámenes de la comisión, si van a recomendar o no el levantamiento del foro. Esto va a pasar a la discusión del plenario legislativo. ¿Habrá votación también? Sí. Suponemos que va a haber un debate reglado como se hizo anteriormente, donde las fracciones van a tener un tiempo establecido para la discusión. En el caso en que se llegue a los 38 votos, que recordemos que la vez anterior, a pesar de que había una mayoría de 34, al no llegarse a este número, no se le levantó el tema de la inmunidad. Tiene que ver solamente con estos casos puntuales también, que eso es importante señalarlo, y en el caso en que se llegaran los 38 votos, el Tribunal Supremo de Elecciones lo que tiene que iniciar es una investigación para ver si lo sanciona o no, y en el caso en que no, como lo dijo don Sergio ahora, lo que pasaría es que una vez que ya él quede sin la investidura que lo cubre el fuero, entonces ahí es en ese momento donde el Tribunal Supremo de Elecciones iniciaría esta investigación que están proponiendo. Muchas gracias, don Sergio Araya, Katia Benavides nos acompañaron el día de hoy, los 2 analistas políticos en Mesa de Análisis. Muchas gracias, buenas noches.
Y este viernes por la mañana se concretó el rescate del vehículo que el pasado 13 de noviembre cayó por la catarata de La Paz, ubicada en la ruta 126 que conecta Barablanca con San Miguel de Sarapiquí. El accidente se registró cuando el vehículo perdió el control en una curva junto al puente Bailey que da acceso al mirador cercano y cayó directamente hacia la catarata. Inicialmente la Cruz Roja costarricense reportó que 2 personas habían sido atendidas y trasladadas en condición urgente al hospital, mientras se evaluaba la posibilidad de una tercera persona atrapada en el vehículo. Las labores de rescate se intensificaron este viernes con equipos especializados de emergencia y maquinaria pesada. Trabajaron para asegurar la zona, evaluar el terreno y reubicar el vehículo. Finalmente, hoy viernes se completó la extracción del automóvil desde la catarata hasta la carretera. Y oficiales de la Fuerza Pública destacados en el sector de Cruzitas de Cutris hicieron nuevos operativos que permitieron desmantelar un campamento utilizado por mineros ilegales, además de decomisar múltiples herramientas y una motocicleta con aparentes alteraciones. Los patrullajes realizados tanto de día como de noche se llevaron a cabo en zonas de extracción y caminos que conectan con los puntos más frecuentados por los coligalleros. Durante estas acciones, los policías ubicaron una estructura improvisada construida con plástico, la cual servía como refugio para los mineros. En el sitio se localizaron rotomartillos, malacates, generadores eléctricos y otros instrumentos usados para la extracción clandestina de oro, todos los cuales fueron decomisados. Las autoridades informaron que los operativos continuarán de manera constante para evitar nuevos asentamientos y frenar el ingreso de maquinaria y materiales utilizados en actividades de minería ilegal en Cruzitas. Y oficiales de la Fuerza Pública destacados en Punta Arenas participaron esta semana en la liberación de crías de tortuga en el vivero de Playa Jacó, una acción que forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para proteger la fauna marina y promover la conservación de especies en riesgo. Los policías colaboraron con personal especializado del vivero y voluntarios locales en el proceso de resguardo, traslado y liberación de los neonatos hacia el mar. Estas actividades son fundamentales para incrementar las probabilidades de supervivencia de las tortugas, ya que las primeras horas de vida son consideradas las más críticas debido a la exposición a depredadores naturales, las corrientes marinas y factores climáticos. El apoyo policial garantiza la seguridad en la zona durante el proceso, facilita el acceso de los equipos de conservación y contribuye a evitar interferencias humanas que puedan poner en riesgo la liberación. Además de su rol operativo, los oficiales destacaron la importancia de sensibilizar a la población sobre la protección de la fauna marina, recordando que Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y la conservación depende de la participación activa de todos los sectores. Y el Instituto Tecnológico de Costa Rica informó mediante el Departamento de Prensa que recibió una amenaza de ataque armado mediante un correo electrónico. Ante esta situación se activaron de manera inmediata los procedimientos de emergencia para garantizar la seguridad e integridad de las personas. La institución comunicó que se estará informando sobre las medidas que se tomarán respecto a las actividades programadas en los campus y también en centros académicos. El TEC continuará con su quehacer de manera remota y a través de medios digitales. La denuncia del ataque ya fue interpuesta ante el Poder Judicial y se colabora con las autoridades para el avance de las investigaciones. Mientras la Fuerza Pública realiza las revisiones de los campus y centros, estamos trabajando con los especialistas para poder lograr un regreso seguro presencial. Y una colisión en Tibás entre un camión y un tren en el que viajaban más de 100 personas terminó con un maquinista trasladado al hospital y por supuesto como un tremendo susto para los pasajeros. El choque ocurrió en un cruce del tren sin aguja, por lo que los vecinos piden ese dispositivo para evitar otra emergencia.
Este fue el momento de terror que una familia vivió cuando un tren impactó contra un camión en Tibás. El padre que grababa a su hija relató al Grupo Extra lo ocurrido. Nosotros veníamos desde el hospital de Heredia y decidimos traer a la bebé que quería vivir la experiencia de viajar en tren. Ya, y en el momento ya la estamos grabando y yo escucho la pitoreta del tren, y en el momento fue el impacto y la gente asustada y todo adentro del tren porque al chocar el tren se fue como de lado y estaba haciendo mucho corto de los cables, entonces la gente asustada para que no hiciera ningún contacto. Los cuerpos de emergencia atendieron el incidente y confirmaron el traslado de 11 personas a centros médicos, 10 en condición estable y una en condición urgente. En el tren viajaban más de 100 pasajeros, entre ellos niños y adultos mayores. Desde Incofer reaccionaron a este nuevo caso. Evidentemente tenemos un reporte de un choque de un camión contra el tren, ¿verdad? El tren obviamente siguió los protocolos, utilizó la pitoreta, hay dispositivos de señalización, de sonido, etcétera, pero bueno, otra vez tenemos una imprudencia de un conductor que provoca este accidente. Vecinos de la zona aseguran que accidentes similares son frecuentes y piden la instalación de una aguja para prevenir más choques. Incofer confirmó que la unidad permanecerá fuera de servicio tras el impacto y que el costo de las reparaciones rondaría los 20 millones de colones. Así llegamos nosotros también al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches y un excelente fin de semana.